Gran honor. O sea, el otro día estaba recordando, porque estaba conversando con una muchacha joven con discapacidad a la que le estaba invitando a presentarse para una posición y de repente yo volví a ver atrás y dije, bueno, fue increíble que yo no tenía ni 40 años, eh, y tuviera la oportunidad de haber sido seleccionada en un proceso que fue riguroso. Yo lo que aportaba, bueno, primero es importante contarle que cuando yo estaba en Costa Rica, me involucré con el movimiento de personas con discapacidad, con las organizaciones, y fue un momento muy interesante en mi vida porque yo estaba muy activa políticamente, como le decía, en el movimiento estudiantil y yo no estaba para nada trabajando con personas con discapacidad ni nada, yo estaba en género, en política nacional, etcétera. Y un día me llamó alguien que me identificó en el movimiento estudiantil y me dijo, la queremos invitar a una reunión del Foro por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y yo me acuerdo que yo en ese momento además tenía yo 22, 23 años, tal vez un poco más. Y de una manera como bastante arrogante yo dije, bueno, voy a ir porque, ¿verdad? Uno tiene que ser buena gente, ¿no? Yo me imaginaba que iba a ser una reunión en donde íbamos a hablar de medicinas y acceso a cosas así, ¿no? Y yo dije, bueno, voy porque hay que cumplir. Y realmente fue una reunión transformadora, porque fue una reunión en donde lo que habían eran compañeros y compañeras con discapacidad que lo que estaban planteando eran reivindicaciones de derechos humanos. Y fue llegar a un lugar en donde yo sentí que yo pertenecía, porque podía entender perfectamente los desafíos que existían con respecto al acceso, por ejemplo, al transporte público, ¿no? A las dificultades que teníamos para movilizarnos, para entrar a lugares, para vivir, pero desde una reivindicación política y no una reivindicación caritativa, ¿no? De decir, ay, denos o tal. Entonces, eso cambió completamente incluso mi activismo, ¿verdad? Y ahí me incorporé en ese movimiento y fui y participé en el proceso de negociación, representando primero a Costa Rica, después me involucré con la región latinoamericana, entonces a Latinoamérica, en la negociación de lo que tenemos ahora, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero eso fue otro momento que cambió mi vida porque fue llegar dentro de Naciones Unidas a un proceso de negociación de una Convención de Derechos Humanos, ¿verdad? Y estar ahí, entender, oír las discusiones. Yo era bastante jovencita, obviamente era abogada, pero tener eso, entender, ver cómo funciona la negociación política, la negociación técnica, las puertas cerradas, las puertas abiertas, la participación de sociedad civil. Además, en ese proceso de negociación participaron más de 600 personas con discapacidad de todo el mundo. Entonces, el edificio de Naciones Unidas está completamente transformado, completamente transformado. Intérpretes de lenguas de señas, asistentes personales, todo tipo de sillas de ruedas, ¿cómo se llama? Assistive devices, o sea, las ayudas técnicas. Todo el edificio se transformaba, era una cosa increíble, quitaban sillas que estaban atornilladas, habían sillas de ruedas conectadas cargándose por todo lado. Era una cosa, fue un proceso muy vibrante y ese proceso fue el que a mí me ayuda a ser relatora, porque entiendo y entendí y participé en la creación de ese texto legal universal que define cómo las personas con discapacidad pueden acceder a sus derechos, que no es que tenemos un derecho especial, ¿no? Sino que son, ok, estos son los derechos humanos, ¿cómo hacemos que los derechos humanos que ya están reconocidos universalmente sean también disfrutados por las personas con discapacidad? Y esas discusiones fueron obviamente intelectualmente apasionantes, se desarrollaron disposiciones que ahora ayudan al resto del mundo a disfrutar de derechos humanos, ¿verdad? O sea, realmente fue como un espacio en donde se fue rompiendo terreno para llevar los derechos humanos más cerca de todas las personas. Y ese sí, yo creo que ese fue el momento, digamos, yo pude participar en ese proceso, al mismo tiempo empecé a trabajar en el Banco Mundial, en la región latinoamericana, en desarrollo y políticas de inclusión.
Y ahí empecé con una consultoría con una jefa brasileña que también era una mujer con discapacidad. Y eso me empezó a dar una visión global, bueno, obviamente una visión regional, pero una visión internacional, multilateral, con los estados, de cómo funciona, de por qué. Y obviamente viniendo de un país que con muchas limitaciones también tiene muchísimas cosas importantes, ¿verdad? O sea, Costa Rica, y yo le decía al principio, yo soy ese producto del sistema público costarricense, del sistema de protección social, porque, por ejemplo, yo necesité durante toda mi infancia o sea, seguimiento directo por el tema neurológico, por el tema ortopédico. Tuve 3 intervenciones quirúrgicas en el hospital de niños, seguimiento de mis infecciones urinarias, todo el tipo de apoyo con especialistas que usted se puede imaginar, yo lo tuve en la Caja Costarricense de Seguro Social, igual que lo tenía mi hermana, a un altísimo nivel. Entonces, nosotros entrábamos y yo veía conversaciones en donde escuchaba a los países en donde decían, bueno, es que nosotros, una de las principales reivindicaciones era el acceso a la salud, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, pero para nosotros eso es una cosa que no se discute, ¿verdad? Imagínense el privilegio de poder decir eso. Pero entender, dimensionar las diferencias, entender los beneficios. Entonces, bueno, eso creo que me fue formando, y luego trabajé en el Fondo por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que era una organización que daba por primera vez, que eso también es muy importante, dinero directamente a las organizaciones de personas con discapacidad, porque nadie nos daba dinero. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad no teníamos capacidad, son organizaciones muy débiles. Además, si les daban dinero no era para trabajar en derechos humanos, y esta organización surge después de la convención precisamente para decir, bueno, ustedes ahora tienen que hablar de derechos humanos, vamos a financiar para que incrementen sus capacidades en temas de derechos humanos. Y entonces, claro, yo tuve también esa otra gran oportunidad de trabajar con organizaciones, primero en la región latinoamericana y luego en el mundo, pero ir a apoyar organizaciones en Perú, en Huancavelica, en las zonas más aisladas, trabajando con organizaciones de personas indígenas con discapacidad y aprendiendo de esas realidades, o en Nicaragua o en Indonesia. Entonces, claro, lo que yo traje luego a la relatoría fue una comprensión de lo que nos estaba pasando como sector globalmente, ¿verdad? Y bueno, fue creo que por eso fue que fui seleccionada, y desde luego fue un gran honor, un gran honor.